son las vías de la sensibilidad. En la anterior clase hemos visto eh, las vías que descienden, las vías eferentes que salen del cerebro y van a ir hacia el músculo, por ejemplo, dando la orden de movimiento. En este caso vamos a ver las vías ascendentes, las vías de la sensibilidad. Bien. ¿Da para ver la pantalla? ¿Todo bien? Sí, doctor, sí, no. Ya. Bien. Bien. Entonces, empezamos. Sistema, entonces, somatosensitivo. Bien. Sistema de la sensibilidad, vías ascendentes o vías aferentes o el sistema somatosensitivo. A este sistema también lo conocen como el sistema somestésico. Es de movimiento, sensibilidad, el sistema que va a llevar información de presión, vibración, algunas otras eh, estiramientos ligamentarios, lesiones musculares, tendinosas, todo eso van a ir por esta vía. Entonces el sistema de somatosensitivo o vías ascendentes, vías de la sensibilidad. Entonces acá vamos a poner vías ascendentes o vías aferentes. Haciéndoles recuerdo que cuando uno habla de una vía aferente es algo que está llegando. En este caso, la estructura más noble de todo el sistema nervioso es el encéfalo, el cerebro. Por lo tanto, cuando hablamos de una vía aferente, estamos hablando en relación a ella. Si es que yo le digo aferente para el cerebelo, ahí cambia la figura. Entre tanto, vías ascendentes son las que van a llegar al cerebro, llevando la información del dolor, de la lesión muscular, lesión ligamentaria, fractura, dolor en el derrame pleural, en el derrame paraneumónico, dolor de un apéndice cuando se hace somático. Entonces, bien que aquí estamos viendo el dolor somático. Dice cuando el apéndice, por ejemplo, duele, ¿no? Tenemos ahí el apéndice. Ella tiene un dolor visceral primero. No estamos mencionando ese dolor visceral ahora. Eso quiero que esté claro, ¿no? Estamos viendo que este dolor visceral, por ejemplo, del apendicitis, es un dolor difuso. El paciente dice, me duele acá en el epigastrio, después me duele en el ombligo y ahora me duele más abajo. Esta es una migración natural casi frecuente en el dolor de la apendicitis. Pero cuando se distiende el peritoneo visceral que está envolviendo el apéndice y hace contacto con el peritoneo parietal, en ese caso ya se vuelve un dolor somático. Lo mismo acontece cuando hay derrames pleurales, por ejemplo, ¿no? La pleura visceral que envuelve el pulmón es un dolor muy, muy inespecífico. Entonces, cuando allá consigue llegar a la pleura parietal,
entonces se vuelve somático, un dolor más localizado, más discriminado por nuestro sistema. Entonces, a este dolor visceral, que luego se vuelve dolor somático, es el que entraría acá en nuestro tema que estamos viendo, somático, sensibilidad somática. Voy a borrar esto. Ahora sí. Bien, entonces dentro de esta unidad vamos a ver, voy a cambiar mi lapicero, está bien ahí. Ya. Vamos a ver entonces las vías del dolor. Por lo tanto, vamos a ver el dolor eh, por un lado, las vías del dolor. Vamos a ver la vía de la sensibilidad térmica, la temperatura. Temperatura. Y también del tacto. Fíjense que sentir alguna superficie, una sábana, una mesa, un mesón o los objetos que ustedes quieran, ¿no? Se va a desarrollar por esta vía. Sería la vía del tacto. Aquí vamos a tener tacto. Esta es la vía del dolor. Voy a poner acá en otro color. Esta vía del dolor eh, también se la conoce como la vía de la nocicepción o la nociceptiva. La nocicepción. Esta vía de la nocicepción significa algo nocivo, más o menos, a lo que me está haciendo daño. Eh, a eso se refiere la vía de la nocicepción o la vía del dolor. Entonces, cuando vean los aspectos nociceptivos, no, vía nociceptiva significa vía del dolor, algo nocivo, para que lo grabemos. Luego, la vía de la sensibilidad térmica o la temperatura es la vía de la termocepción. Termocepción. Esta es la sensibilidad térmica. Sensibilidad térmica. La vía del tacto. En el caso del tacto vamos a tener dos tipos de tacto. Hay un tacto fino y hay un tacto grosero. Entonces, se llama el tacto protopático y el tacto epicrítico. Entonces, vamos a ver el tacto grosero, que es el tacto protopático, el tacto, perdón, protopático. Y el tacto más fino, que es el tacto epicrítico. Epicrítico. El tacto grosero, el tacto protopático, tiene que ver con la sensación de presión. Entonces vamos a cambiar aquí este tacto protopático. Lo vamos a relacionar con la sensibilidad a la presión. Alguien me aprieta la mano, yo siento con presión. El tacto epicrítico, ¿cierto? Ya es un tacto más fino y ahí vamos a tener, por ejemplo, la esterognosia.
es estero, estoy escribiendo mal, esterognosia. La esterognosia este, significa, por ejemplo, que yo tengo, voy a, cierro los ojos y si alguien me pone un, eh, una, una, un lapicero, entonces yo puedo, con la esterognosia, por más que tenga los ojos cerrados, yo sé que lo que me están poniendo en la mano es un lápiz o un lapicero. Si me ponen una llave de la casa, me ponen otro objeto que yo ya previamente lo tengo, lo conozco, entonces puedo reconocerlo por más que tenga los ojos cerrados. A eso se refiere el tacto epicrítico, es un tacto fino, en este caso la esterognosia. La grafestesia, la grafestesia, por ejemplo, es otro tipo de tacto epicrítico. Es cuando ustedes cierran los ojos también y yo agarro un lapicero y le escribo la letra A. Entonces él va a decir, está escribiendo por lo que siento en la letra A. O le escribo la letra N, la letra C. ¿Qué letra te estoy escribiendo en tu mano? Ella, al sentir solamente el deslizamiento de mi dedo sobre la mano del paciente, me va a decir que eh, me está dibujando una letra C, una letra B, lo que sea. Entonces esa es la grafestesia. Y existe también otro ejemplo de tacto epicrítico, que es la discriminación entre dos puntos. Entonces, la discriminación entre un punto y otro, si me ponen la mano en mi pierna y otra en el muslo, yo siento, yo sé dónde están los objetos que me están poniendo. Si me ponen un electrodo en el brazo derecho y otro en el brazo izquierdo, inclusive mismo en el antebrazo y el brazo al mismo lado, uno puede sentir la presencia de estos objetos. Entonces, la discriminación entre dos objetos sería la discriminación entre estos dos puntos, ¿no? De dos puntos que van a hacer contacto con, con mi cuerpo. Entonces, fíjense la diferencia de presión, ¿no? Que es un tacto grosero, lo vamos a denominar protopático. Ya cuando identifico una llave en la mano, siento dónde están poniendo los electrodos, sé que me están dibujando la letra A, por ejemplo, en la mano. Ese es un tacto mucho más fino, es un tacto epicrítico. Eh, Vamos a tener también en estas vías de la sensibilidad, la vía de la propiocepción. Esta propiocepción es identificar dónde está mi mano, dónde está mi cabeza, dónde he puesto mi pie, o sea, propio de mi cuerpo, ¿no? Propiocepción, tener noción, tener eh, conocimiento dónde están las partes de mi cuerpo. Entonces, ese tipo de sensibilidad también es conocida como la propiocepción o la sinestesia. Propi, propiocepción, también como la sinestesia. Cuando llevan farmacología, dicen farmacodinámica y farmacocinética. ¿Qué le hace el medicamento a mi cuerpo y qué mi cuerpo le hace al medicamento? Entonces ahí van a cinética es movimiento. Entonces significa reconocer mi cuerpo, la localización de las partes de mi cuerpo en movimiento o también en estática. Entonces yo estoy echado, sé que mi mano derecha está por ahí y alguien va a venir a echarse a mi lado y tengo que sacar mi mano para que no me aplaste. Entonces tengo que tener noción de lo que está aconteciendo con mi cuerpo. Eso es propiocepción. Ahora hay una propiocepción consciente y una propiocepción inconsciente.
¿no? Cuando uno está durmiendo, lo mismo, inconscientemente el cerebelo va trabajando ahí y va modulando la ubicación de las partes de nuestro cuerpo. Aunque eso, por ejemplo, en los niños, ellos no tienen eh, mucho desarrollo todavía cuando son pequeños, ellos duermen para un lado, para otro lado, cuando acuerdan termina atravesados en la cama, etc. Ya en una persona mayor, la propiocepción hace que uno se eche de un lado y amanezca en ese lado, no acuerda como los niños, ¿no? Para otro lado, inclusive los niños dando vueltas ya se caen de la cama, no tienen todavía bien desarrollado esto, estas vías de la propiocepción. Por otro lado, vamos a tener también la sensibilidad vibratoria. La sensibilidad vibratoria. Esta sensibilidad vibratoria la conocen también como la palestesia. Entonces estamos hablando de la sinestesia, palestesia, palestesia. Y por último, más una vez acá, tendríamos nuestro tacto epicrítico, que ya lo hemos mencionado aquí en este apartado. Entonces, tanto el tacto epicrítico como la sensibilidad, la propiocepción y la sensibilidad vibratoria, estos pertenecen o se los agrupa en el sistema eh, de la sensibilidad epicrítica. Entonces, aquí tendríamos nuestro tacto epicrítico, ¿cierto? Agrupados todos estos de acá en la sensibilidad epicrítica. Y estos otros, el dolor, la nocicepción, la termocepción y el topotopático, van a estar agrupados también por la trayectoria de las fibras y la sensibilidad que llevan en un sistema protopático. Entonces, esto lo vamos a agrupar en el sistema protopático. Recordando más una vez que protopático es como en el tacto. El tacto protopático es un tacto grosero y que va a responder sobre todo a presión. Cuando me dicen para valorar el Glasgow de un paciente, el estado neurológico de un paciente, dice, apriéteme la mano, entonces solamente van a sentir cuando haga presión e identifican ese movimiento. Sin embargo, el epicrítico es cuando yo, cerrado los ojos, inclusive puedo saber que está escribiendo una letra A en mi mano. Bien, eso por un lado. Por otro lado, todas las vías aferentes, todas las vías aferentes van a tener un receptor. Alguien tiene que de informar de lo que está aconteciendo. Me suncho con la aguja de sutura, me quemo con el mechero ahí en el laboratorio de histología, embriología. Estoy preparando alguna práctica de esa. Entonces, alguien tiene que informar por una vía que tiene que llegar al cerebro. Entonces, primero, para llegar al cerebro, va a llegar a la médula espinal. Llega a la médula espinal, va a tener que entrar por la parte sensitiva, por la parte posterior de la H, de la M, de la H de la médula, claro. Asciende, llega al bulbo, al puente, el mesencéfalo, ahí va a llegar hasta un núcleo que se encuentra en el diencéfalo, que es el tálamo, y luego va a tener que llegar a la corteza cerebral para hacerse consciente. Entonces, esa es la vía ascendente, una vía aferente. Entonces, cuando estudiemos esta vía, vamos a ver que tenemos una parte periférica. Esto me sunché la mano
suturando o drenando un absceso. Me sunché la mano con la lámina del bisturí, porque ahí cuando drenamos absceso tenemos una lámina, la lámina 11, que es como una aguja puntuda, ¿no? A veces uno, el niño o el paciente no colabora y uno termina hasta sunchándose con la punta de la lámina. Bien, entonces vamos a tener que esta vía, la sensibilidad, va a tener una porción periférica. Esta sería la porción periférica. Y luego, cuando vimos médula, entonces teníamos la letra H y teníamos una parte anterior que era motora y una parte posterior que era sensitiva. Y esta parte posterior tenía un ganglio, el ganglio sensitivo, y de ahí forman recién las raíces que tienen característica mixta. Entonces, esta vía periférica va a llegar, voy a poner en otro color, va a llegar entonces desde esta terminación nerviosa, desde la parte periférica, en el trayecto, ¿cierto? Por decir, me estoy quemando el dedo índice de mano derecha, va a llegar esta información por los nervios periféricos hasta aquí, donde está la neurona pseudonipolar, aquí en el ganglio de la raíz dorsal sensitiva que está llegando a la médula. Entonces, de ahí para adelante ya sigue un trayecto del sistema nervioso central, llegando aquí hasta posterior, al cuerno posterior de la letra H, donde están las vías sensitivas. Entonces, vamos a tener este trayecto periférico hasta el ganglio. De ahí para adelante, un trayecto en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a empezar describiendo algunas de las vías para que podamos entender. Y vamos a empezar con nuestro sistema protopático. En el sistema protopático hemos visto la vía de la nocicepción, la termocepción y el tacto grosero, el tacto protopático. Entonces vamos a empezar con la vía del dolor, ya que todos estamos ya ubicados en el tema. Este sistema protopático, donde se encuentra la vía del dolor y la temperatura, las vamos a agrupar así: la vía del dolor o la nocicepción, junto con la vía de la temperatura. Entonces, esta vía del dolor tiene que empezar, tiene que tener su receptor. Aquí voy a cambiar con esto. Bien, ahora sí. Entonces, esta vía del dolor tiene que iniciar en algún lugar. ¿Dónde va a ser? En la parte periférica, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá unos receptores en amarillo. Por ejemplo, voy a dibujar acá una mano. 2, 3, 4. La mano. Entonces, aconteció que me lesioné la mano, me sunché la mano con la aguja de sutura. Listo. Entonces, acá voy a tener mi receptor. Voy a tener una terminación nerviosa. Estas terminaciones nerviosas son independientes de la vía del dolor, que la vía las pusimos acá juntas porque van juntas, tienen el mismo trayecto.
¿ya? Pero ellas tienen cada uno, van a tener su receptor, su terminación nerviosa. Esta terminación nerviosa, en el caso de que me asunté la mano, la vía del dolor va a ir entonces por la parte periférica, va a llegar hacia este ganglio y ahí está mi neurona, la neurona pseudonipolar. Entonces, esta terminación nerviosa en la mano está llevando, captó la lesión que aconteció en mi mano, mi dedo, y luego va a seguir trayecto por el cordón posterior hacia, hacia las raicillas que salen, o que están llegando, perdón, por la parte posterior de la médula. Entonces, cuando llegan acá, hasta ahí termina su axón. Fíjense que esta sería la primer neurona. Y cuando vimos generalidades, por eso insistí en las formas de las neuronas. Esta neurona pseudo-unipolar me está recogiendo, ¿cierto? Aquí está su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal sensitiva. Esta que está recogiendo la información, acá con su terminación nerviosa, sería su dendrita. Es una dendrita larga, fíjense, que llega por la parte periférica hasta donde está su cuerpo. Su cuerpo está en el ganglio. Esa es la primera neurona de esta vía del dolor. Ya su axón ingresa por la raíz posterior hacia la raicilla y va a terminar haciendo contacto con otra neurona. Entonces, aquí vamos a poner la otra neurona. Aquí tendría la segunda neurona que está en el asta posterior o en el cuerno posterior de la letra H. Y en esta región, como vamos a ver ya luego en la exposición de sus compañeros, existe una región que se llama la sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa, voy a intentar ponerla en otro color acá, ¿no? Entonces, aquí en la parte más posterior de la médula se encuentra la sustancia gelatinosa del asta posterior, del cuerno posterior. Esta sustancia, esta sustancia gelatinosa, es la puerta de entrada del dolor. Entonces, aquí llega la primera neurona, toca la puerta, aquí están las perillas, para llevar a la segunda neurona lo que está percibiendo desde mi mano, desde mi dedo lesionado. Entonces, la sustancia gelatinosa se encuentra en la parte posterior, es sensitiva. Fíjense que en la anterior clase hemos visto esto de acá, el cuerno o la asta anterior, ¿cierto? Todo era motor, el as tectoespinal, el as rubroespinal, el córtico espinal, que venían de la corteza a la médula, todos venían por la parte anterior, ¿cierto? Y la neurona motora inferior, ¿cierto? Se encuentra acá, hemos visto su controlador, que son las células de Renshaw. Todo esto era motricidad. Ahora estamos viendo la parte posterior, la parte sensitiva. De ahí, esta información del dolor va a cruzar hacia el otro lado. Por lo tanto, esta información se va a ir hacia la parte anterior y va a cruzar por acá, por la comisura blanca, por la comisura de la médula anterior. Se va por todo este trecho y se va a ir a parar acá en la parte lateral. En esta porción lateral, entonces, se van a agrupar las fibras que están viniendo, no solamente a este nivel, por decir a nivel lumbar, sino que va a haber también, como esto es un cordón, hasta posterior, entonces está llegando una, otra, toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta. Si me machuqué el dedo del pie, si me machuqué las rodillas,
me, me golpeé la cadera con la punta de la mesa. Entonces me van a llegar vías desde la región lumbar, sacra, eh, lumbar, torácica, cervical, ¿no? Entonces, a medida que van llegando acá, todas se van a ir agrupando, y ya me forman un fascículo, o sea, un apeñusque de fibra. Entonces, esto de acá es todo un tracto, todo un junte de fibras ahí por la parte lateral y se llama el tracto espinotalámico lateral. Entonces, este es el tracto espino talámico, talámico lateral, porque está yendo por la parte lateral de la médula. Entonces, ¿por qué espino? Porque la neurona, aquí me olvidé ponerle la segunda neurona, está en la médula. La primera neurona, que es la chismosa, la que trae el cuento, esa está en la parte central también, pero a nivel del ganglio. Pero el origen del tracto serían la segunda neurona, que tiene su dendrita, que está recibiendo la información de la primera, y todo esto que he puesto en línea punteada sería su axón, que cruza la comisura blanca anterior de la médula y se va a localizar en el lado opuesto. O sea que la segunda neurona es la que cruza. La primera llegó solamente hasta la sustancia gelatinosa del cuerno posterior de la médula. La segunda agarró la información con su dendrita y luego la proyecta hacia el otro lado, hacia el lado contralateral de la médula, ¿cierto? Y no puede irse por la sustancia gris. ¿Por qué? Porque es su cola, es su axón. Entonces tiene que formar todo un junte de fibras para formar un tracto. Y todo este tracto se llama tracto espino porque está originándose en la médula espinal, talámico porque va a ir al tálamo y lateral porque está en la parte lateral de la médula, ¿no? Entonces, si seguimos, eh, acá me gustaría hacer referencia también ya a lo que hemos visto en la vía en las generalidades de neuronas. Cuando vimos las fibras nerviosas, había una fibra tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, las fibras tipo A eran las que tenían harta mielina y tenían los nódulos de Rambier. Las tipo B tenían unas cuantas, las tipo C, NEL, no tenían nada de fibra. Entonces, perdón, de mielina. Y dijimos que las fibras tipo A son veloces en la transmisión del impulso eléctrico y las fibras tipo C son lerdas. Entonces, se dice que el dolor, el dolor agudo es conducido por las fibras tipo A, o sea, las veloces, las rápidas, las mielinizadas, las que tienen nódulos de Rambier, y donde cada nódulo, el impulso nervioso lo que hace es brincarlo, ¿no? Saltar, y va a toda mecha. Sin embargo, el dolor crónico es, eh, eh, está transmitido por las fibras nerviosas tipo C, las que no tienen mielina. Entonces, ahí es fácil para recordar, ¿no? Tipo A, agudo. Tipo C, crónica. Dolor crónico, dolor agudo. El dolor agudo es rápido. El dolor crónico, por ejemplo, los receptores del dolor crónico, todo el tiempo me duele la rodilla, dice la mujer. Todo el tiempo estoy con esto. Peor cuando llega el surazo, mis huesos me duele, dice la vieja. Entonces,
este tipo de dolor crónico tiene receptores en todo el cuerpo, en los tendones, en el periósteo, en la piel, en los músculos, ¿no? Y todo el tiempo todos están viajando por estas fibras lerdas, las tipo C, por lo tanto se va a diferenciar de la tipo A, ¿no? Las agudas, el dolor agudo, cuando me corto o me quemo o me suncho, luego tiene que llegar la información a mi cerebro, hacerse consciente, y no puedo estar ahí con la aguja adentro, tengo que sacar la aguja, o si me tuncho la espina, o la mano con una espina de mandarina, por sacar unas cuantas, entonces no puedo estar ahí con mi mano eh, con esa espina dentro, ¿cierto? Entonces, esas son la, la, la diferencia entre el dolor agudo y visceral, pero agudo y crónico. Bien, ¿qué acontece más? Ya una vez tenemos nuestro fascículo aquí, ¿qué es lo que tiene que acontecer? Tiene que irse al tálamo, como su nombre lo indica. Entonces, va a coger y le va a tirar para arriba. Vamos a poner en amarillo como estábamos haciendo. Agarra esta fibra, se tiene que ir al tálamo. ¿Dónde está mi tálamo? Mi tálamo es un núcleo grande que tengo acá a nivel del diencéfalo. Entonces, acá está. Tengo este que es el tálamo. Por lo tanto, este tálamo lo que va a hacer es recibir esta fibra. Entonces, cuando llegan las fibras hacia acá, hacia el tronco encefálico, tiene que llegar al bulbo, tiene que llegar a la protuberancia o puente de Barolio, tiene que seguir su camino hacia arriba al mesencéfalo. Entonces, cuando llega a este nivel, a nivel de la protuberancia, el tallo encefálico, sobre todo protuberancia, va a recibir algunas fibras también del quinto par craneal, de la sensibilidad grosera, fotopática que tiene el quinto par craneal para juntarse con las fibras que llegan del miembro inferior, de la pelvis, del abdomen, del tórax, del miembros superiores. Entonces, todo esto forman un junte aquí, por debajo, aquí en el mesencéfalo, la protuberancia, donde va a estar este haz espinotalámico, este haz espinotalámico del dolor, espinotalámico lateral, se va a juntar también con el espinotalámico anterior, enseguida vemos este otro haz, y también, les decía, con la parte del quinto par craneal. De esta forma tengo toda la información, ¿cierto? Viajando por esta fibra. Entonces, antes de llegar al tálamo, se van a juntar, forman un agrupamiento que se llama el lenisco lateral o lenisco espinal. Entonces, estas fibras del tracto córtico espinal lateral, córtico espinal anterior y unas fibras fotopáticas del quinto par craneal nervio facial me está informando de la sensibilidad de la cara, ¿cierto? Del pescuezo, todo. Entonces forman un junte que se llama el lenisco. Entonces tendríamos el lenisco espinal o lenisco lateral. Ahí está. Luego de todo este junte, estas fibras se van a ir hacia el tálamo, o se llama espinotalámico, es médula espinal al tálamo. En el tálamo existe un grupo neuronal, un grupo que se llama el núcleo ventro-posterior lateral, ventro-posterolateral del tálamo. Está en la parte ventral, está en la parte posterior y está en la parte lateral. Entonces lo voy a poner por acá. Este grupo, este núcleo ventro-posterolateral del tálamo, ventro-posterolateral del tálamo. Ese núcleo ventro-posterolateral del tálamo entonces recibe esta información del dolor, y esta información del dolor de la vía protopática, que es la que estamos viendo ahorita, ¿cierto?
aquí en este grupo ya se va a volver medio consciente. O sea, se vuelve consciente la verdad. Se vuelve consciente. Pero esto es una estación solamente. ¿Quién va a recibir acá? ¿Quién va a recibir este axón que está llegando, este lemíscolo espinal o lateral que está llegando? Ahí va a recibir nuestra tercera neurona. Entonces aquí voy a tener mi tercera neurona. Esta tercera neurona recibe con las dendritas la información que le está llegando del axón de la segunda, ¿cierto? Acá. Lo teníamos aquí la neurona, la primera, la segunda, el axón, y este que está llegando, está ascendiendo, es el axón que está llevando la información. Entonces, la tercera neurona recibe allá con la dendrita y va a proyectarse entonces pasando por la cápsula interna y la corona radiada de los haces descendentes, córtico espinal en este caso. Córtico espinal sacó la corona radiada que vimos que descendían de toda el área motora. Entonces, esta neurona va a llevar a través de su axón hacia la corteza cerebral la información del dolor. Ya se volvió consciente en el tálamo, esta protopática, pero también llega a la corteza cerebral. Entonces va a llegar acá a un área que es el área de la somatosensibilidad o la área de la sensibilidad. Esta área de la sensibilidad se conoce como la área S1 y la vamos a ubicar acá. Cuando vimos la vía motora, ¿cierto? Teníamos un surco, que era el surco central o surco de Rolando, que me estaba dividiendo, estaba me dividiendo en un área precentral, que era el área motora. Pero esta área precentral, ¿cierto? Teníamos un surco por delante, que es el surco precentral. Entonces tengo un surco central o de Rolando. Hacia la parte posterior tengo un surco postcentral y hacia la parte anterior el precentral. Entonces, estos surcos me van a delimitar estas cisuras, me van a delimitar una circunvolución que nosotros la hemos llamado de giro o circunvolución. Esta acá es la circunvolución precentral, que es motora, y la hemos llamado nosotros M1, ¿cierto? Después tenía la accesoria, la motor y el campo ocular en la región frontal. Ahora nos estamos yendo hacia la parte posterior. Ya no estamos en el lóbulo frontal, sino estamos yendo hacia el lóbulo parietal. En este caso, entre el surco central y el surco postcentral, el que está por detrás, vamos a tener nuestra área S1, que sería esta aquí, que sería el área de la sensibilidad. Aquí no está toda la parte sensitiva porque no está la parte olfatoria, también la auditiva ni la visual. De esto estamos hablando de las vías del dolor y de la temperatura en este caso, y de las vías en sí del sistema protopático y el sistema epicrítico. Entonces, a esta área, la área de la sensibilidad, va a llegar nuestra fibra que acabamos de ver, que venía del núcleo ventroposterolateral del tálamo y se va a ir hacia esta área S1, área post central. De esa forma, el dolor se va a volver consciente allá en la corteza cerebral. Bien. La otra vía que vamos a ver
van a ser, antes de pasar, estas radiaciones que van del tálamo hacia la corteza reciben su nombre, que son el tracto tálamo cortical. Entonces vamos a tener tracto, tálamo, porque va del tálamo, tálamo cortical. Estas son conocidas como las radiaciones talámicas, porque van así como igual que la corona radiada que bajaba en la parte motora. Bien. Entonces, para solamente ubicarnos bien acá, este otro giro post central, que sería el área de la somatoestesia, el área primaria de la somestesia, la S1, área primaria. Área primaria motora, M1, área primaria sensitiva, vamos a llamar S1, sensitivo o somestésica. Bien, el tacto protopático. Antes de pasar la temperatura. Temperatura sigue el mismo trayecto. En este caso, tiene su propia terminación nerviosa. Entonces, así como vimos la fibra del dolor, aquí vamos a poner temperatura. Me quemé el dedo índice. Entonces, este tiene su receptor, su terminación nerviosa, tiene su propia vía, va a ingresar también por la raíz posterior. Acá él tiene su propia neurona. Todas tienen su neurona pseudonipolar. Nadie se mezcla, nadie se presta una de la otra, ¿ya? Todas las vías que estamos viendo, cada quien tiene lo suyo. Entonces, aquí está su neurona y luego aparece su axón, la vía del dolor. Y también se va a tocar la puerta ahí de la sustancia gelatinosa. Y va entonces también acompañada, sigue el mismo trayecto de esta otra vía. Bien. También va a ir al núcleo ventroposterolateral del tálamo o ventral posterior y lateral, ventroposterolateral, el más conocido, ese núcleo. Ok, sigamos. Veamos ahora el tacto protopático, el tacto grosero, el tacto de presión. Entonces, este tacto de presión o tacto protopático también va a tener sus receptores acá en la parte periférica, por ejemplo, vamos a ver con otro color, en la parte periférica, pero en este caso son receptores de presión, se llaman los mecanorreceptores. Mecanorreceptores. Entonces, estos mecanorreceptores siguen también lo mismo, ¿cierto? Van a formar, continúa el mecanorreceptor, ingresa también por la parte posterior, ahí tiene otra vez su neurona pseudonipolar, continúa su trayecto, va hacia la parte posterior de la médula, ingresa, vean lo que acontece con este se va por la comisura, la comisura de la H, va hacia el otro lado, atraviesa por la comisura blanca, pasa la comisura gris de la H, la comisura blanca, y va a llegar entonces no a irse a la parte lateral, sino que se van a juntar aquí en la parte anterior. Entonces, este tacto protopático, este tacto grosero, va a llegar a formar un haz espinotalámico anterior. Entonces, acá tengo mi tracto
espino talámico anterior. Entonces acá tengo el anterior y acá tengo el lateral. Tracto espinotalámico lateral, tracto espinotalámico anterior. Entonces, asciende este tracto espinotalámico anterior y se va a ir también ¿a dónde? Al tálamo. Entonces, y acá dijimos que teníamos el lenisco espinal o lenisco lateral, que es un junte, les dije, ¿de quién? De los estos tractos que acabamos de ver. Del tracto espinotalámico lateral, que vimos hace un momento, el tracto espinotalámico, ahora anterior, que es del tacto, tacto grosero, tacto protopático, tacto de presión, ¿no? Este tracto espinotalámico lateral, dijimos que era del dolor y la temperatura, pero del cuerpo y de la cara, de la cara, ¿quién me va a informar? El quinto, la parte protopática, unas raíces protopáticas tiene el quinto, para craneal, que es el trigémino. Entonces, así se forma este lenisco espinal, o sea, todo el junte este de aquí, lo tengo todo otra vez. Por lo tanto, va a seguir el mismo trayecto, la vía del tacto protopático, la vía de la temperatura del dolor, llegan al núcleo ventroposterolateral y de ahí van a seguir como la radiación talámica hacia el área, hacia la sensibilidad, la somestesia, que sería S1 en el giro postcentral, ¿no? Esta vía protopática que hemos visto ahora va entonces, entonces si vamos en la médula, ¿cierto? Por ejemplo, el pie va a entrar por la parte posterior y va a continuar. De las partes más inferiores, vamos a tener, de la parte del cervical, por ejemplo, del cuello, ¿no? El cuello va a entrar por acá, no tiene que irse por acá al pie y entrarse por ahí, no. Entonces, ella va a llevar la información del dolor del cuello. Me dieron un golpe en el cuello. Entonces, a medida que estas fibras van entrando en el cuello, la cara, entonces estas, las de arriba, se hacen más mediales y estas de acá que vienen del miembro inferior tienen que irse por la parte periférica. Entonces, las que están más arriba se van al medio y las que vienen desde acá del pie van a entrar acá, llegan allá a la parte torácica, la parte cervical, ya no encuentran espacio en la parte central del tracto, entonces estas fibras se hacen un poco más laterales. Esa en cuanto a la vía protopática. El sistema epicrítico. El sistema epicrítico. Este sistema, termino ahora en unos 5 minutos, de el sistema epicrítico, como ya vimos hace un momento, el sistema epicrítico tiene la vía de la propriocepción, dónde está mi pie, dónde está mi cabeza, dónde está mi mano. Propiocepción consciente, hay también la inconsciente. Está también aquí el tacto epicrítico. Me ponen una cuchara en la mano, yo sé que es una cuchara, puedo discriminarla, me dibujan una letra O, sé que es la letra O, la puedo decirle. Y también la vía de la vibratoria, ¿no? La palestesia, el sentido de la vibración. Estos van a ser todos acá en esta vía epicrítica. Ellos tienen, en el caso de la propiocepción, por ejemplo, órganos un poco más especializados como los usos neuromusculares, el aparato de Golgi, en los órganos tendinosos, que son los informantes, no son como las terminaciones nerviosas que hemos visto ahora, ¿no? En el caso de la propiocepción. ¿Qué acontece entonces con esto? Eh, la vía de la propiocepción, por ejemplo, va a seguir el mismo trayecto. Entonces, voy a
vamos a hacer aquí, en este color. ¿Qué acontece? La vía, aquí le vamos a poner su nombre para que no, se llama sistema epicrítico. Este sistema epicrítico entonces va a tener sus aparatos de órganos en los órganos tendinosos, ¿cierto? Va a tener sus usos neuromusculares, que serían sus receptores, y va a ir la fibra esta entonces ingresar también por la parte posterior, aquí. Llega al ganglio, tiene ahí su neurona. Todo, aquí nadie se presta nada. Tiene la verdad es su neurona, es la neurona pseudodipolar, que está ahí, volviéndolo más petacudo al ganglio de la raíz dorsal. Entonces, esta neurona pseudodipolar continúa con su axón y va a ingresar, ¿cierto?, por la parte posterior, llega acá y tiene un cambio. Aquí ya no va a seguir hacia la parte lateral ni anterior como los otros fascículos espinotalámico lateral y espinotalámico anterior, sino que ella agarra la primer neurona. Fíjense, estamos viendo la primer neurona, esta neurona acá en el ganglio. Esta primer neurona entonces entra al cuerno posterior y luego se sale el cuerno posterior, abandona esto y ella misma se va aquí hacia la parte posterior. En la parte posterior ya no está sobre la la sustancia gris, está sobre la sustancia blanca. Ella viaja, ella se va a ir. Voy a borrar esto aquí. Entonces, ahí. No precisa, fíjense, aquí había una segunda neurona. Acá está la segunda neurona. Ella no necesita de esa segunda neurona de ahí. Se sale, abandona el barco y se va a ir directo. Ella misma va a ascender solita. Entonces, acá existe en la parte, en la configuración externa de la médula, vamos a poner acá en rojo, que es el surco posterior, medio posterior. Teníamos un lateral acá, pues está ingresando todo esto. Y esta porción posterior existe otro surco aquí, que va a dividir en dos, entonces, este cordón posterior. Entonces vamos a tener ahí y ahí. Por lo tanto, este es el surco intermedio posterior. Aparece esta figura, surco intermedio posterior. Está entre medio del medio y del lateral, intermedio, como se llama, posterior. Este surco intermedio posterior entonces me va a dividir a mi cordón posterior, dos cordones, en dos fascículos. Por lo tanto, voy a tener un fascículo, voy a aumentar acá, vamos a poner este cordón ahí, y este cordón intermedio, está por ahí. Entonces tengo dos fascículos, un fascículo medial, voy a poner en celeste, ¿cierto? Este fascículo medial que está llevando en este corte, se vería así todas las fibras que están subiendo como puntitos solamente. Esto se llama el fascículo grácil. Entonces, este es el fascículo grácil. Pero me queda otro cordoncito a un costado, en la parte lateral. Este fascículo lateral, voy a poner en verde. Entonces tengo acá otros fascículos que corresponden entonces a
el fascículo informe. Entonces, fascículo cuneiforme. Tengo dos entonces. Esta vía, eh, por lo tanto, esta vía epicrítica de mayor discriminación, la propioceptiva, donde está mi pie, donde está mi mano, la sensibilidad vibratoria, el tacto epicrítico mismo, todas estas van a ir, no precisan de la segunda neurona ahora, y se van a introducir entonces a cualquiera de esos dos tractos en la parte posterior, directo, llegan hasta posterior, al cuerno posterior, y pueden irse entonces hacia el fascículo cuneiforme o irse con el fascículo grácil. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que el fascículo grácil, que está en la parte medial, ¿cierto? A través de este van a subir las fibras que están llevando información sobre miembros inferiores, pelvis, tronco, la parte inferior. Entonces, hace un momento acá les dije que desde el pie, por ejemplo, en la parte protopática, estos llegaban a la médula, pero como ya había, aquí se agarraron la parte central de la sandía, estos de acá, la parte cervical, entonces los que llegan de abajo ya tienen que irse más laterales, protopáticas. En este caso, el fascículo grácil lleva la información de los miembros inferiores, o sea, de esto mismo que hemos visto hace un momento que dibujé ahorita un pie, así. Pero fíjense dónde está el fascículo grácil, es medial. La información entonces epicrítica va a ser medial en la parte inferior, o sea, pie, tobillo, canilla. A diferencia de protopático, que cuando asciende la vía que está llevando información desde el pie, por ejemplo, muslo, pierna, cadera, ya llega allá arriba y se tiene que irse por afuera, lateralizarse. ¿Por qué? Porque ya le ganaron el espacio, la parte más arriba. En este caso no. Ahora, en esta sensibilidad o en epicrítica, la sensibilidad epicrítica más fina, la parte inferior coge la parte central, el fascículo grácil, y ya miembros superiores, pescuezo, tórax y mitad superior de tronco, de abdomen, ¿cierto? Iría por el fascículo cuneiforme, y cuneiforme es lateral. Esa es la diferencia entre la sensibilidad epicrítica y la sensibilidad protopática. ¿Listo? ¿Qué más acontece? Ahora sí, vamos a tener que hacer una vista posterior de esta región. Entonces, grácil y cuneiforme. Acá creo que está aquí. Grácil y cuneiforme. En este corte, ¿cierto? Este es un corte de acá. Esta región, la estamos viendo por detrás. He eliminado el cerebelo, lo corté con sus pedúnculos cerebelosos. Chao pescado, fuera de ahí. Quiero ver esto de aquí atrás. Entonces, cuando yo veo eso de ahí atrás, ¿no? Ya tengo esta imagen que no me salió tan bien. Aquí. Este era un corte. El pedúnculo ahí, cerebeloso, a un lado y al otro. Acá tengo la cortada hacia la parte inferior. Está la porción anterior, la comisura, la porción lateral y la parte posterior. La parte posterior es lo que habíamos diseñado hace un momento. Grácil y cuneiforme. Grácil es medial. Entonces, en este diseño, yo tengo acá el surco posterior, y tengo estos surcos
intermedio. Este es el que apareció, el surco intermedio, y tenía el surco colateral, este lateral posterior. Lateral posterior. Entonces me aparecieron estos de acá. Era que lo ponga en otro color, ¿no? Me aparecieron estos. Me aparecieron estos intermedios. Me apareció el otro intermedio. Ahí. Entonces, el celeste, el que puse en celeste, en este caso, ¿no? Están yendo las fibras ahí, ascendiendo. Sensibilidad epicrítica por el tracto, por el fascículo grácil, que está en el medio. ¿De quién está llevando de dónde están llevando la información estos mediales? De allá del tobillo, de la canilla, del talón. Entonces es medial aquí, miembro inferior, pelvis, tórax, abdomen, ¿no? La región abdominal. Ya en la parte lateral, creo que lo puse en verde. Sí, verde. Cuneiforme. Este está llevando información del tórax, miembro superior, mano. Este va subiendo. Entonces estos van en este sentido. Ascendiendo. Ascendiendo. Son vías aferentes. Son vías de la sensibilidad epicrítica. Ahí está. Grácil y cuneiforme. Llegan arriba y allá está medio que petacuda la cosa. Se dilatan. Ahí existe un tubérculo. Entonces, ahí vamos a encontrar que están dilatando acá. Está dilatándose. Sí, está bien. Está dilatándose aquí, formando un tubérculo medio que dilatadito ahí. No lo diseñé bien, por eso que no perciben ustedes que se hace medio petacudo ahí arriba. No solamente grácil, sino también se va a hacer medio petacudo esta porción de acá, que sería cuneiforme. Cuneiforme, petacudito también aquí. Eso se llama tubérculo. El tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. Entonces, acá tengo tubérculo. Esta dilatación sería del tubérculo grácil. Y esta otra dilatación del tubérculo grácil también, por el otro lado. ¿Qué hay en estos tubérculos? Voy a poner el nombre para que. Tubérculos. Entonces, vamos a ponerle aquí. Tubérculo, este sería cuneiforme. Este sería el tubérculo grácil. Grácil. Dentro de estos tubérculos existen unos núcleos. Que el núcleo, igual se llama núcleo, lo voy a poner aquí, núcleo grácil. Núcleo grácil del otro lado. Y tengo núcleo cuneiforme en los tubérculos, ahí en la parte dilatada. Grácil, cuneiforme. Entonces, estas vías están llegando a esos núcleos. Entonces, hasta este momento, solo hemos visto que esta vía, que lo puse en lila, que esta vía, voy a poner más grueso, de la sensibilidad epicrítica está viniendo, tiene su primer neurona, ingresa por la parte posterior, se va a cuneiforme o a grácil como primer neurona y asciende como primer neurona. Ahora resulta que acá, en estas dilataciones que diseñamos aquí, se encuentra un núcleo. En ese núcleo encuentro la segunda neurona.
O sea que estos gráciles van a llegar. ¿Se cruzaron? No se cruzaron. Para nada. Es la primera neurona. Están llegando. Entonces, llega grácil y ahí se encuentra con la segunda neurona. No se cruzaron hasta ahora. Llega cuneiforme al núcleo cuneiforme y allá entonces está la segunda neurona. Esta segunda neurona, de ahí para adelante, las fibras se convierten en fibras arqueadas, tanto de cuneiforme, miembro superior, como las fibras de grácil. Entonces se llaman las fibras arqueadas, son como un arco, así pues se llaman arqueadas. Entonces, estas fibras arqueadas internas, ahora sí, como siempre les dije hace un momento, la segunda neurona es la que cruza al otro lado. Hasta este momento solo estábamos viendo primera neurona. Entonces, cuando llegan a los núcleos grácil o núcleo de cuneiforme, estas radiaciones, estas fibras arqueadas internas, se van a cruzar. Entonces, aquí se forma el entrecruzamiento sensitivo. Cuando vimos la anterior vez la parte motora, vimos que también se cruzaban las fibras que descendían de la corteza hacia la media, el córtico espinal. Hasta el 90% de las fibras se van hacia otro lado a nivel de la pirámide vulvar, ¿cierto? A nivel del bulbo raquídeo, la médula oblongada. Entonces se llama el entrecruzamiento motor. Ahora estamos viendo sensitivo, por lo tanto es entrecruzamiento sensitivo. Por lo tanto, vamos a tener la decusación de la derecha se va a la izquierda, de la izquierda se va hacia la derecha. Ahí está, decruzándose una y las cuneiformes no se quedan atrás. Su segunda neurona siempre cruza, segunda neurona. Entonces vamos a tener el otro cruzamiento, decruzación de nuestra fibra. Por lo tanto, de ahí para adelante van a ascender así, cruzadas. A estas le hemos llamado las fibras arqueadas internas. Voy a poner el nombre. Entonces, tendríamos las fibras arqueadas internas que se cruzan entonces formando la entrecruzamiento sensitivo con el rojo. El entrecruzamiento sensitivo. Si les preguntan entonces quiénes son las que hacen el cruzamiento sensitivo, los fascículos grácil y cuneiforme, ¿no? Sí, está la opción. ¿Quiénes cruzan en la parte motora? Ya saben, el haz corticoespinal, ese haz piramidal a nivel de la pirámide vulvar. Bien, sigamos. Terminamos entonces con esta porción. Ya tenemos el cruzamiento. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Hace un momento dijimos que esta era la segunda neurona y de ahí están haciendo estas fibras que son las fibras arqueadas. O sea que están haciendo a nivel del bulbo. ¿Dónde van a ir? Hacia el tálamo. Hacia el tálamo. Y del tálamo al cerebro, a la corteza. Entonces, si esta fibra nace en el bulbo y se va al tálamo, ¿qué se llamaría? Tracto, bulbo, talámica. Fácil, ¿no? Bulbo talámico. Sensibilidad epicrítica. ¿Tiene que llegar a la corteza? Sí, porque tiene que hacerse consciente. Por lo tanto, más una vez, ¿dónde se encontraba la segunda neurona de mi vía protopática? La segunda neurona se encontraba en la médula espinal, en la sustancia gelatinosa. Por eso es que este tracto que nace ahí, en la médula, se llama tracto espino, de espina medular, médula espinal, perdón, talámico, va al tálamo. Tracto espino talámico anterior y este era el lateral.
En este caso, yo no digo espino talámico, porque no están haciendo acá en la médula, están haciendo en el bulbo, ¿cierto? En el piso del cuarto ventrículo. Entonces se llama bulbo talámico, vía sensibilidad epicrítica. ¿Dónde va a llegar? A ver, ¿dónde llega? Más una vez, aquí, llegan al tálamo. Opa, voy a poner otro color. Tálamo. Entonces, ¿dónde va a llegar mi fibra? Aquí, celeste. Va a llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo. De acá, de grácil, se entrecruzaron en el núcleo, para un lado, en el núcleo, para el otro. También se entrecruzó. Bien, cuneiforme, también tiene su núcleo ahí. Cuneiforme se cruzaron también al otro lado. Acá también se fueron para el otro lado, la decruzación, el entrecruzamiento sensitivo. Entonces acá voy a tener estas fibras que están yendo ya cruzadas hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y de ahí van a ir, esta es la tercera neurona, y la tercera neurona se va a ir entonces a la corteza, al área S1, sensibilidad primaria, para volverse consciente. Esto sí, les dije hace un momento, aquí dejamos punteado en este color en el tálamo la sensibilidad protopática que se hacía consciente ya en el tálamo. En este caso, la epicrítica es más fina, necesita la intervención de nuestro cerebro, de nuestra corteza. Entonces, esta se consiente aquí en la corteza cerebral. Entonces, nuestro tálamo actúa como si fuera un modulador. Actúa, este es un mero, este tálamo. Es como San Pedro. Para llegar al cielo, o sea, la corteza, tienen que tocar la puerta a San Pedro, ¿cierto? San Pedro ve si es que vos sos bueno, si sos malo, y va a recibir tu recado. Ni siquiera te deja entrar el tálamo. Lo que hace el tálamo es agarrar. Él va con esa neurona que se encuentra en el núcleo ventroposterolateral, él va a informar lo que está aconteciendo. No deja ni siquiera entrar. Es como San Pedro, yo lo veo así, ¿no? Formando entonces estos grupos, esta vía va a formar el famoso lenisco, lenisco medial. El lenisco lateral lo habíamos visto ahí, acá. Voy a poner más, algo más colorido, más visible. Lenisco lateral, lenisco espinal. Aquí estamos viendo un lenisco medial. Estos son el junte. ¿Qué es lenisco? El junte de las fibras, ¿no? Que van a llegar entonces hacia esta región. Bueno, no voy a profundizar un poco más ahí. Existe otro núcleo, núcleo torácico de la columna de Clark, que lo van a ver en la médula espinal. El jueves tenemos nuestras exposiciones. Yo voy a seguir de todas maneras haciendo algunos tópicos para que ustedes puedan captar mejor de las unidades, por supuesto. Hago una retroalimentación. Sin embargo, quería dejar claro, hay todavía algunos que están sin grupo. Hoy de aquí a poco le voy a dar a qué grupo se van a entrar. Y las reglas se evalúan, como le dije, las tres P. La planificación, ustedes tienen que planificar el tiempo que les va a llevar a hablar, que dijimos un tiempo máximo de 20 minutos, 15 minutos es lo ideal.
5 minutos tienen de alargue para terminar el tema. Y 5 minutos para terminar y darle la última estocada. Empieza el otro grupo, o sea que 20 minutos tenemos para un grupo, tienen que hacerlo lo más resumido posible, pongan algunas diapositivas y háganlo bonito porque es su examen. ¿Está bien? Máximo 20 minutos. Llega a 20 minutos, yo corto y así es que se quedaron sin terminar, eso es punto menos. Entonces tengo yo mi cartilla de evaluación. Entonces veo planificación, tiene que estar en el tiempo adecuado. Preparación, yo voy a ver si el estudiante se ha preparado, conoce el tema, sabe lo que está hablando, ¿cierto? Y la presentación es la presentación de la diapositiva, tiene imágenes, o tiene puro letra no sirve, ¿no? Tienen que poner imágenes y explicando de dónde va el tracto, que la médula espinal, la configuración externa, cuánto pesa, 28 gramos, cuánto mide, 45, y la columna mide 75, la médula es más corta, como hemos visto en las generalidades, la embriología inclusive, ¿no? La médula es corta, por eso que tenemos la cola de caballo, tenemos el filum terminali, el cono medular. Entonces, esas cositas de la configuración externa de la médula, cuáles son los surcos, cuál es la laminación, todo eso está en el texto que tienen ahí en libros de primer año, Neuroanatomía de Oscar González. Entonces, saquen de ahí, bien resumidito, bien bonito, no precisan complicarse mucho. ¿Está bien? Disculpe, Bueno, doctor. sí, hable. Las exposiciones no podrían empezar desde la siguiente semana, por favor, para que así nos preparemos más y hagamos una buena presentación. El problema es que el profesor Pedraza nos dio hasta el 15 de este mes para que hagamos esta, esta dinámica, este trabajo. Si son varios grupos, si empezamos la próxima semana no nos va a dar y el coordinador nos va a exigir la nota pues, ¿no? de las prácticas y el avance. ¿Listo? Bueno, entonces con esto nos vemos el día jueves. A las 7 de la mañana empezamos con el primer grupo. Va en ese orden. Primer tema, segundo tema, para que sea la secuencia. Bueno, grande abrazo. Cuídense mucho. Doctor, una Nos pregunta. vemos jueves. Sí. Las notas prácticas, ¿hasta qué fecha nos dio para que le entreguemos? El doctor Peraza me pidió que avancemos esta actividad hasta el 15. Yo creo que seguramente el 20 yo tengo que pasar todas las notas prácticas. Los auxiliares están ya terminando, creo. Me van a pasar el primero, segundo y tercer parcial ellos. Y esto va para la nota final práctica. Doctor, ¿esta actividad es para todos los docentes? Deben estar haciendo todos, porque mandó él al grupo de anatomía, el coordinador. Ya, doctor, Doctor, disculpe, sobre el tiempo quería saber si es que nos puede dar, digamos, 30 minutos como a lo máximo para exponer y explicarle mejor, digamos, a nuestros compañeros. Intenten hacerlo en 20. Ya. No, si pasan de eso, ya va a ir, va disminuyendo su puntaje, pues, ¿no? Ya, ok, Por doctor, eso está bien. organícenlo bien bonito. Doctor, ¿y 25 minutos? Es que pasa que somos 5 estudiantes. En esos grupos que puse 5,
Fue porque el tema es un poquito más largo. He visto, revisando el libro, que tienen más. Por ejemplo, núcleos ventriculares son bastantes páginas, entonces mejor 4 o 5 personas. Y hay otro, vascularización, también es bastante. Entonces, de acuerdo a la cantidad del tema, les he puesto los números. Si ustedes pueden dividirse en menos tiempo, sería ideal. Y sobre el tema para compartir las pantallas, ¿será por vía Zoom o por Google Meet? Bueno, yo manejo esto de acá, pero si ustedes quieren, pueden hacer donde mejor manejen. Si manejan el Zoom, programamos una reunión Zoom. Ya, sería mejor, sí, doctor. ¿Sí? Sí, por favor. Ya, vamos a hacer entonces una reunión Ya, Zoom y ahí gracias. entramos. Ustedes comparten ahí su pantalla. Ya, Bien, listo, doctor. Eso era Lo todo. que son las fotos, los parciales, los sube ahora a la plataforma, ¿no? sí, de aquí a poco, ¿ya? Bueno, pues, grande abrazo. No se olviden que esta dinámica con ustedes no quiere decir que yo no voy a dar algunos tópicos más de cerebelo, o de bulbo, de esas cosas. ¿Está bien? Bueno, grande abrazo. Nos vemos el día jueves, 7 de la mañana. Listo, listo, doctor, gracias. Tenga un día. Hasta luego, doctor.